Saludos para todos aquellos que nos escuchan a través del canal Vida para Ti. Un saludo de parte de la pastora Ana López y el Ministerio Señal de Vida. En estos momentos vamos a estar compartiendo el Salmo 23. Vamos a detenernos un poco en él y orar para que Dios nos ayude y seamos edificados por medio del estudio de su palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te pedimos que en tu misericordia, una vez más, tu palabra se torne en lámpara para nuestros pies y nos guíes cada día hacia una vida más en santidad, consagrada para ti y victoriosa. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. El Salmo 23, un salmo muy conocido, un salmo que ha traído mucha bendición a tantas y tantas vidas en medio de situaciones. Es un salmo que tendemos a buscar leerlo cuando estamos en aflicción, cuando estamos en crisis, cuando estamos en ansiedad, y se convierte como un bálsamo para nuestra alma. Trae aliento, trae esperanza. Veamos por qué este salmo es tan medicinal para cualquier situación. Cuando este salmo David lo escribió, ya era rey de Israel. Ya era un hombre maduro. Y al él escribirlo, recuerda los años que él tuvo como pastor. O sea que él nunca olvidó su historia de vida en la condición en la que Dios lo encontró. Y recordaba aquellos días mientras estaba pastoreando y llegó el profeta Samuel, donde fue ungido como rey. Y toda esa experiencia pastoril lo ayudó a conocer el carácter de Dios. Y yo quiero que leamos los primeros 3 versículos y los vamos a ir estudiando y de una vez nosotros vamos evaluando también nuestra relación con Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Mientras oraba hoy, le pedí a Dios una palabra que fuera de bálsamo, de bendición a los que nos escuchan. Y fue esta palabra la que el Espíritu trajo a mi corazón, lo que significa que Dios nos está exhortando una vez más a reflexionar acerca de nuestra relación con Él, de nuestra condición espiritual y por qué será que en este momento en que vamos a seguir estudiando un poco más el Salmo, hace esta invitación. Cuando seguimos estudiando el Salmo, nos damos cuenta de que la primera oración que incluye David en el Salmo es el eje central en su vida. Es la razón por la cual él pudo decir todo lo demás. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Lo que está confesando es la relación de intimidad, la relación que él tiene con Dios personal. Y que por causa de esa relación que él tiene con Dios, puede decir todo lo demás que dice en el Salmo. Para que este Salmo se haga realidad en tu vida, para que yo pueda experimentar todas las bendiciones que este Salmo recita, esta poesía recita, solamente podemos comprenderlo, podemos asirnos de ella y que se haga real es si Dios es mi pastor. David no dijo Jehová es tu pastor, Jehová es el pastor del mundo. No, él se tomó un espacio para compartir su verdad de vida.
Jehová es mi pastor. Cuando usted dice que algo es mío, usted lo expresa. ¿De quién es esto? Cuando algo se extravía. Mire, ahí se quedó una cartera y mientras están preguntando en el restaurante de quién es esta cartera, todo el mundo es indiferente mientras sabe que no es de ella. Pero aquella persona que es la dueña se levanta en medio de todo y dice, esa es mía. Y con una contentura y una alegría de saber que no se le extravió. Y lo confiesa a voz. Es mía. ¿Y qué hacemos? Salimos corriendo a buscar aquello que sabemos que es nuestro. Con esa certeza, esa seguridad, mientras están diciendo, mire, aquel carro o aquel objeto que se extravió, uno está escuchando y uno va poniendo oído al número de la placa, al número de la tablilla, al color del carro, y uno va distinguiendo, no, ese no es mío. Y cuando eso no es mío, uno se queda tranquilo y deja que la situación fluya. Pero cuando siguen dando las características del auto, si fue un auto lo que se quedó y no se sabe de quién es, o lo están pidiendo que lo muevan, o se quedaron unas llaves, cualquier cosa que muchas veces se nos pierde en el camino, y empiezan a dar las características del llavero, de la cartera, uno pone atención para ver si realmente es de uno. Y cuando siguen describiendo, dice, ay, no, espérate, eso es mío. Y uno, ¿qué hace? Rápido va a buscar reclamarlo. Eso hizo David en un momento en su vida, en un momento de crisis, en un momento de adversidad. Jehová es mi pastor. En medio de la crisis y de la circunstancia, él tenía la certeza a quién podía recurrir, porque en sus experiencias de vida él había probado de todo y sabía que de quien único podía él tener lo que necesitaba era de Dios. En medio de estos tiempos que estamos viviendo, en medio de este repunte nuevamente de esta plaga, en medio de tantas noticias que se siguen esparciendo para traer más carga, porque ahora no es tan solo que la variante Omicron, que si están escaseando las vacunas, que están escaseando las pruebas, ahora que si el alimento, que no llega esto, que no llega lo otro, y las personas están cayendo en ataques de pánico, están cayendo en crisis. Así que lo más que se está afectando es la salud mental, pero también se afectan las relaciones familiares, se afectan las relaciones interpersonales, porque la vida social es impactada, los niños son impactados, aquí estamos todos siendo impactados, nosotros los ministros también somos impactados, porque la vorágine de tantas vidas en ansiedad y en angustia también son alcanzados los médicos, los laboratorios, o sea que esto es una crisis a nivel social. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos decir, Jehová es mi pastor? Eso es lo que Dios quiere en tu vida y en la mía, que podamos reconocer en medio de la necesidad, en medio de la situación que estés atravesando, porque no es solamente la situación pandémica, sino las situaciones que se están viviendo en los hogares, en las crisis familiares, crisis matrimoniales, todo eso sigue cargando el alma. Y es Dios quien quiere ser tu pastor. Quiere ser tu pastor. Quiere ser aquel que apaciente tu alma. Porque Dios en esta hora vuelve y nos invita y nos quiere hacer entender que solo en Él podemos encontrar paz, quietud para nuestra alma, como veremos más adelante. Fíjese que las características de una oveja dice que son ovejas, las ovejas son indefensas, son insensatas, perezosas, se pierden con facilidad y una vez se pierden son incapaces de regresar. No pueden moverse para salvarse ante el peligro. Así somos nosotros, los seres humanos, incapaces
de buscar a Dios de manera natural. Recurrimos de inmediato a refugiarnos en muchas cosas que no son Dios. En medio de todas estas crisis, ¿hacia dónde tú sales corriendo? ¿Dónde tú estás buscando tu refugio? Como Dios nos decía ayer a través del consejo, haz de Dios tu refugio. Eso fue lo que hizo David a lo largo de su vida. A pesar de que David le falló a Dios muchas veces, pecó, pero de esa manera, en sus altas y en sus bajas, él fue conociendo el carácter de Dios y descubrió y se convenció de que Dios lo amaba, de que no importara cuánto él podía fallar, siempre encontraba a un Dios perdonador, un Dios que lo amaba, pues Dios sabía de qué estaba hecho David. Dios sabía que David era un pecador, pero aún así lo seguía amando. Y cada vez que David conocía más ese carácter de Dios perdonador, misericordioso, compasivo, paciente, en lugar de alejarse, cuando le fallaba a Dios, él sabía que podía acercarse nuevamente a él en arrepentimiento y hallar perdón para su alma. Y entonces eso provocaba en David más amor por Dios. Y eso es lo que debe acontecer en tu vida y en la mía. Cada vez que le fallemos a Dios, reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, y volvemos y experimentamos su amor y su perdón. Así se va fortaleciendo nuestra relación con Dios, y en lugar de tener a un Dios distante, un concepto de un Dios que castiga mis pecados, es un Dios que me entiende, que me ama, y aunque sé que habrá consecuencias por causa de mi desobediencia, Él jamás me abandona. Por el contrario, aún en esas circunstancias me da fuerzas para sobrellevar cualquier situación. Y David pudo decir, Jehová es mi pastor. Aun cuando en el Salmo 51 lo vemos destruido por causa del pecado, eso lo llevó a amar más a Dios, porque se humilló, reconoció que sin Dios no era nada, reconoció que era un pecador y se acercó y entendió que necesitaba mucho más de Dios. Esa debe ser tu actitud y mi actitud cuando le fallamos a Dios. Un pobre de espíritu, una persona humilde de corazón, es aquella que al reconocer su naturaleza pecaminosa, al reconocer su necesidad, es cuanto más busca de Dios. Cuando David hace esa confesión, cuando tú y yo hacemos esta confesión y vamos a validar por la palabra si esta confesión es real, porque fíjese que le estoy diciendo que para David expresar lo que él expresa en este salmo, ya había alcanzado una fe madura, ya había desarrollado una relación con Dios estable, firme. Y hacia eso es que nosotros debemos cada día dirigirnos. Tal vez mientras yo te voy describiendo aquellas características que evidencian de una fe madura y una relación íntima con Dios, no descubras que no estás en ese nivel, no te desanimes. Es importante uno reconocer por qué camino es que uno va y que esto te motive más y más a seguir buscando de Él. Fíjese que cuando él confiesa y dice, Dios mío, eres mi pastor, en otro lenguaje, en otra traducción dice, tú, mi Dios, eres mi pastor. O sea que no tan solo es Dios, todopoderoso, soberano, no, también él dice, tú eres el Dios soberano, el Dios que todo lo puede, y ese Dios todo soberano, ese Dios que todo lo puede, es mío. Es mi amigo, es un Dios que me acompaña, es un Dios perdonador, es un Dios compasivo, es un Dios que está conmigo en las buenas y en las malas, es un Dios que me fortalece en todo tiempo, un Dios que me anima, un Dios que me conforta, un Dios que me guía, un Dios que dice lo que yo debo hacer en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas decisiones que tenemos que estar tomando constantemente.
porque se convierte todo en una crisis. Si me pongo el refuerzo, si no me lo pongo, si debo esperar. Y se forma toda una vorágine en la mente. Pero cuando nosotros vamos a su presencia y buscamos su guianza y su dirección, entonces Él nos ilumina el camino. Porque no hay cosa peor en nuestra vida que dudar. La duda trae crisis. La duda te destruye tu paz mental. Dice la Biblia que no hay cosa peor que el que duda. Porque es como las olas del mar que van y vienen. Entonces hoy tomo una decisión, mañana toma otra. Entonces después de haber tomado esta y dice, pues no lo hago. Pues entonces se siente culpable de que no lo hizo. Y después si lo hizo, se siente culpable si lo hizo. En fin, que esa es una mente que no tiene paz. Pero cuando yo digo, Dios, tú eres mi Dios y mi pastor, muéstrame el camino. Y doy pasos en confianza de que Él es el que me guía por encima de todas las voces. Y eso es lo importante, que cada decisión que yo tome me sienta segura y en paz con Dios, no con el hombre, con Dios y conmigo misma. Dice él, por causa de que Dios es mi pastor, contigo nada me falta. Así que David comienza a explicar y a presentar las características de una vida que vive confiada en Dios, pues es su pastor. Es su pastor. Dice, nada me faltará. Está satisfecho en Dios, pues sabe que cualquiera sea su necesidad, ya sea física, sea material, sea emocional, sea espiritual, mi pastor, aquel que me apacienta, porque un pastor cuida. David sabía muy bien y pudo haber descrito a Dios como Dios es mi guardián, Dios es mi guerrero fiel, Dios es mi... No sé, es más, te voy a invitar, escribe en ese papelito ahí quién es Dios para ti y ponle una frase, ¿qué es Dios para ti? Y procuremos llegar a este nivel que David dice, es mi pastor. Porque él fue pastor de ovejas. Él sabía lo que era un pastor. Él cuidaba las ovejas. Cuando alguna se le descarriaba, ahí estaba David buscando esa ovejita. Él las apacentaba. Él estaba todo el tiempo que ninguna se le perdiera, que ninguna se le alejara. Y David sabía por experiencia propia que eso fue lo que hizo Dios con él. Cuando él no sabía qué hacer, ahí Dios lo guiaba. Cuando por causa del pecado su alma se alejó de Dios y cayó en turbación, fue Dios el que le salió encuentro a David. David no se le acercó a Dios cuando pecó, se alejó, pero fue Dios el que se acercó. Ese es el Dios pastor. Que muchas veces nos alejamos de Él por causa del pecado, por la conciencia de culpa que tenemos, por la vergüenza, por la condenación. El enemigo toma ventaja y muchas veces nos muestra un camino para alejarnos de Dios. Pero ahí sigue el buen pastor cuidando de su oveja, pues dice claramente que Él no pierde a ninguna de sus ovejas. Si tú eres oveja, no te le perderás al Señor. Él saldrá a tu encuentro. Y eso fue lo que hizo en la vida de David. Y así fue como David fue identificando unas cualidades en la persona de Dios. Y lo pudo describir, mi buen pastor. Me cuida, me guía. Cuando ve que mi pie resbala, me endereza. Cuando ve que tengo una necesidad, me la suple. Cuando ve que estoy triste, me consuela. Cuando ve que estoy turbado y no sé qué hacer, me da dirección, me hace entender. También me ha castigado porque me ha mostrado su amor a través del castigo y he experimentado también su mano sobre mí, pero la he experimentado por causa de su amor. Pero en ningún momento nada de eso me ha alejado de Él. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, también otra característica muy, muy importante que evidencia
cuando tenemos ese tipo de relación con Dios, Él me hace descansar. Una vida confiada en Dios es una que descansa en Él. Se cumple lo que dice el Salmo, es una vida que echa sobre Dios su carga y confía en que Dios sabrá lo que hará con cada situación. No debemos por qué estar afanados, no debemos por qué estar cargados con situaciones que sabemos muy bien que no están en nuestras manos resolver. Vamos donde nuestro pastor y se las ponemos, pues sabemos que el buen pastor sabrá cómo obrar en cada una de ellas. Una vida confiada también dice que Dios calma su sed. Es una vida que ha sido satisfecha en la sed del alma, en la sed de buscar paz, de buscar alegría, de buscar gozo. Es una vida que está saciada en Dios. Como le dijo Jesús a la samaritana, si conocieras quién te dice, dame de beber, tú me pedirías de esta agua y jamás volverías a tener sed. Es Dios, es ese pastor que calma tu sed y la mía, y estamos en ese contentamiento. Y no tenemos que buscar fuera de Dios para sentirnos bien, pues en Él nos sentimos en paz, saciados, en plenitud. Mire, hermano, si tuviéramos ese nivel de saciedad, aún esta pandemia la pudiéramos sobrellevar mucho mejor. Pero lamentablemente, por causa muchas veces de esta sed, nos salimos del redil y allá nos vamos tras las cosas del mundo para saciar la sed. Y exponemos nuestra vida y exponemos a otros por causa de la necesidad que hay en el alma. Porque una vida saciada en Dios es una vida que se puede controlar. Es una vida que se puede sujetar a la circunstancia. Es una vida que reconoce el peligro y puede detenerse. Porque ahí está su pastor que la guía. Pero cuando no estamos saciados en nuestra alma y hay esa sed de sentirnos bien, de pasarla bien, no podemos estar quietos. Y aquí, en medio de todas estas crisis, no solamente en esta nación, sino en todas, no hay gobierno que pueda controlar a una sociedad que está hambrienta de paz, que está hambrienta de sentirse bien. Que por causa de eso no se puede detener, ni tiene la madurez que tiene este hombre al escribir este salmo y poder estar en paz y quieto. David sabe lo que es eso, pues en una etapa de su vida estaba hambriento. Decía que tenía a Dios, pero su conducta evidenciaba otra cosa. Y pasó fronteras, cruzó límites por causa de que todavía Dios no era su contentamiento en la totalidad. Así también muchas veces en nuestra vida, cuando estamos insatisfechos, brincamos la cerca y tenemos que experimentar las consecuencias. Dice que su pastor lo lleva a tranquilas aguas, calma su sed, le da descanso. Es una vida totalmente que vive en paz y tranquilidad, que puede enfrentar cualquier situación, que tiene la madurez para negarse a sí mismo en las situaciones que se lo permitan y se lo pidan. Es una persona que está totalmente en control de sus emociones, de su mente, de sus deseos. Pero lamentablemente en los tiempos que vivimos con una sociedad totalmente desenfrenada, que no hay quien la controle y que no habrá vacuna que controle esto, porque la causa primordial es la sed que hay en su alma. Mañana celebramos
el nacimiento del Salvador del mundo, Jesús, la luz del mundo, aquel que precisamente vino a saciar la sed del alma de cada ser humano. Al celebrar la Navidad mañana, te invito a que reflexiones acerca de la razón por la cual celebras la Navidad. Solamente aquellos que hemos entendido lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, podremos celebrarla con entendimiento y agradecimiento. Y yo te exhorto que también tú puedas hacerlo y que no sea una fiesta más, si es que se podrá hacer en medio de la situación en la que estamos y que para muchos lamentablemente ha añadido más tristeza. Pero cuando realmente conocemos y entendemos que Cristo es la razón de la celebración de nuestra Navidad, nada ni nadie tiene por qué echar a perder dicha celebración, porque la celebración nace del corazón. Nada ni nadie podrá impedir que nos gocemos en Él en esta Navidad. Bendito sea Dios. Fíjate que también Él confiesa que por ser Dios su pastor, Él les renueva fuerzas. ¿Cuántas veces David se sintió desmayado y cansado? Por más de 10 años fue perseguido por el rey Saúl. Vivía en los montes, en las cuevas, cansado, hambriento, sediento. Pero ahí estaba siempre Dios y confortaba su alma. De igual manera, Dios nos conforta y nos renueva fuerza en medio de las situaciones que estamos experimentando. Cuando yo puedo decir Dios es mi Dios, Dios es mi pastor, aunque yo me desmaye en momentos porque somos frágiles, somos humanos, siempre Él viene y renueva mis fuerzas. También me guía por el mejor camino. Marca esa, hermano, qué importante es esta. Y amigo que tú me estás escuchando, te exhorto a que hagas de Dios tu pastor, aquel que te cuida. No tienes por qué estar desesperado, no tienes por qué estar confundido, no tienes por qué estar angustiado. Pues para eso Jesús vino, para darte paz, para acercarte al Padre y que no te sientas solo ni perdido en este mundo. Él me guía por el mejor camino. Así que en medio de tantas voces que hoy estamos escuchando de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, vayamos a la presencia de Dios y encontremos dirección en este tiempo en que hay tanta confusión. Me guías por el buen camino, porque así eres tú. O sea que David podía confesar con sus labios y con su vida quién era Dios para él. Es un Dios que me suple todo lo que yo necesito. Es un Dios que me da descanso. Es un Dios que calma mi alma, mi mente. Es un Dios que me da tranquilidad. Es un Dios que me renueva fuerza. Es un Dios que me guía cuando yo no sé hacia dónde dirigirme. Qué lindo, hermano. Qué hermoso es esto. Y más adelante podemos ver que Él está confesando esta verdad en medio de una situación de opresión. Dice, aunque se enojen mis enemigos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque yo tenga que experimentar situaciones en la vida desagradables, de peligro, no tengo miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Y me vas a guiar por el buen camino. Y eres tú, mi buen pastor, el que me llenas de confianza. O sea que David está confesando esta verdad en medio de situaciones de peligro. Es un hombre que fue experimentado en muchas situaciones de adversidad, de persecución, de opresión. Y fue en medio de todas ellas que conoció a Dios como nos lo describe en este salmo. Y ninguna de esas situaciones hizo que él perdiera la paz. La paz mental, ¿cuánto se está perdiendo hoy? ¿Cuántas vidas están turbadas
están en crisis mental, en ataques de pánico, donde quiera, todo lo que ven le provoca temor. Hay vidas que uno no se puede ni acercar porque ven bacterias donde quiera. Hay que cuidar la mente, amados. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de dominio, para sujetar esos pensamientos que vengan, para sujetar esas emociones que se levanten. David decía, yo puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo porque yo tengo a mi pastor que me cuida. Él tenía esa seguridad que no importaba por qué procesos en la vida de peligro, de adversidad, él tenía que enfrentar. Nada le daba temor porque Dios estaba con él. Pero no lo decía de la boca. Muchas veces decimos esto, Dios es mi pastor, Dios es mi pastor, pero la vida nuestra evidencia que no es cierto porque estamos en angustia, en depresión, en ansiedad, en terror, en pánico. No son los hechos lo que realmente evidencian. Y todas estas experiencias que estamos atravesando nos ayudan a conocer y a descubrir realmente cómo está nuestra condición espiritual. Porque todo obra para bien y las pruebas nos permiten reconocer la condición en la que estamos. No para que nos desanimemos, sino para que veamos nuestra verdad y busquemos cómo fortalecer más nuestra vida espiritual, reconociendo nuestro Señor, yo pensé que yo confiaba mucho en ti, pero ayúdame. Entonces uno hace los ajustes para ir perfeccionándose en esa área de la vida. Aunque se enojen mis enemigos, dice, tú me ofreces un banquete, me llenas de felicidad y me das un trato especial. Mire, no importa las circunstancias, dice, yo voy a seguir comiendo. Y vamos a tomarlo en dos o tres aspectos. Hay personas que se les cierra el estómago, se les quita el apetito cuando están en angustia, cuando están en ansiedad, no pueden comer. David no perdía esa paz, por lo tanto, él podía seguir disfrutando, podía seguir comiendo porque estaba en paz. Pero también cuando lo vemos en la dimensión espiritual, yo estoy tranquilito, porque como Dios me da un trato especial, dice, Dios me da un trato especial, porque aquellos que tenemos a Dios como nuestro pastor, como no caemos en crisis, como no caemos en esa angustia, pues Dios honra nuestra fe y nos trata de una manera hermosa. Nos da la salida, nos abre puertas, nos da consuelo, nos da una palabra. En medio de la vorágine que nos rodea, sentimos un trato hermoso de parte de Dios. Sentimos su compañía, sentimos su amor, su abrazo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las ovejas, su naturaleza de por sí, ellas no se acuestan fácilmente. Y ellas no van a acostarse, no van a entrar en reposo mientras sientan miedo. Si hay fricción entre ellas, ellas no duermen. Si las moscas, los parásitos, cualquier cosita las estorba, ellas no duermen, no se acuestan. ¿Y cuántas vidas están en ansiedad? Y por razones diversas no pueden dormir, no pueden descansar, no pueden entrar en reposo. Esa es nuestra naturaleza como las ovejas. Las ovejas en nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Somos así, pero cuando tenemos el Espíritu Santo y somos fortalecidos por medio de la palabra y de su Santo Espíritu, sí nos podemos acostar. Sí podemos dormir tranquilo, sí podemos decir en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti yo confío, Señor, yo te entrego todas las situaciones. Padre, yo sé que mi vida está en tus manos, yo sé, Padre mío, que tú me vas a guardar hasta el fin, porque tú has prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Yo sé, Señor, que tú tienes cuidado de mí. Hermano, y cuando usted empieza a decir y a declarar esa palabra con la certeza en su corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a ti y puedes descansar. Esa es una vida que confía en Dios. Las ovejas, si están ansiosas por alguna situación, si tienen hambre, si tienen sed, no se acuestan. Cualquier cosita les quita el sueño, cualquier cosita les impide dormir. Y eso es así, hermano, eso es así. Cuando estamos afectados de salud, cuando yo siento alguna molestia física, yo no me acuesto.
¿Quién duerme con una molestia? Cualquier cosita nos puede quitar el sueño. Pero cuando entonces usted se levanta, como me pasó a mí las otras noches, y el malestar no me dejaba dormir, yo le clamé a Dios. Y Señor, por favor, yo necesito descansar. No permitas que yo recaiga. Y bajó el poder de Dios sobre mí. Y yo quedé totalmente dormida. Alabado sea su nombre. El buen pastor cuidó de mí una vez más. ¿Y cuántas veces se nos olvida en medio de la desesperación, en medio de la aflicción, buscar al pastor? Pero qué hermoso que muchas veces eso nos pasa y aún el mismo Espíritu nos recuerda y nos dice, ora, pídele. Qué lindo es Dios, porque aún en esas situaciones nos guía y nos da entendimiento. Y ese descanso viene porque el pastor es el que se hace cargo de la situación. En él podemos tener descanso, podemos tener reposo. Él conforma nuestra alma, la rescata de cualquier situación en la que haya caído. David, por causa del pecado, había perdido la paz, su alma estaba perturbada y fue Dios quien se le presentó. Fue el buen pastor el que le salió al encuentro para traer paz a su alma por causa de la condenación que había en su ser. Fue Dios el que se le acercó una vez más como buen pastor. Y así fue como David fue convenciéndose de que Dios sería su buen pastor. Nos descarriamos muchas veces y con mucha frecuencia. Y Dios es el que nos ha de guiar por el buen camino. Por eso cuando Él declara todo eso que describe en el Salmo, entonces Él puede decir que aunque el enemigo esté al acecho, Dios sigue preparando todo a favor suyo. Dios sigue preparando el enemigo, planeando mal contra él, pero Dios preparando un banquete, o sea, Dios preparando bendiciones en cada prueba, en cada adversidad. Dios sigue preparando las bendiciones que saldrán a través de esa prueba. Y eso lo llena a él de gozo y de amor. Por eso él confiesa al final, yo estoy completamente seguro. Escucha bien, puedes decir esto conmigo. Estoy completamente seguro que tu bondad y tu amor me van a acompañar en esta vida y en la otra, en la vida eterna. Estoy completamente seguro que tu bondad y tu amor me van a acompañar mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Estoy completamente seguro que Dios me está cuidando, que la bondad de Dios y el amor me van a acompañar, que Dios me va a confortar, que yo voy a seguir siendo una persona segura, descansada, que voy a estar en paz, confiado, y Él me va a renovar fuerzas ante cada adversidad. Dios quiere ser nuestro pastor. No aquel Dios allá a la distancia, en aquel trono con el que no me atrevo a hablar, que está a distancia. No, Dios quiere revelarse cada día más a tu vida y a la mía. Quiere que contemos con Él cada día más, porque Él nos ama. Él sabe de que estamos hechos, somos frágiles, no podemos solo. Haz de Dios tu pastor. Y como oveja, dejémonos apacentar por Él. Dejemos que Él sea el que nos guía y podamos disfrutar en medio de todas las angustias que nos rodean, en medio de todas las situaciones que están presentes, poder seguir diciendo, Dios me ofrece bendición en este día, me llena de paz, me llena de gozo y de alegría, y así yo estaré así en esta vida y en la eternidad. Que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos han escuchado a través del canal. Espero que esta palabra traiga paz, gozo, y si todavía tú no has hecho de Dios tu fortaleza, tu Dios fuerte, haz la oración. Señor, yo quiero en esta hora, reconozco
que te necesito, que vivo lejos de ti, yo no duermo, yo estoy sin paz, yo estoy en angustia. Señor Padre, ayúdame cada día a confiar más en ti. Yo acepto a Jesucristo, lo reconozco que necesito de Él. Jesucristo, sé tú mi Salvador. Y empiezas a hacer esa oración y pídele a Dios que Él sea tu pastor, que apaciente tu alma. Dile cómo te sientes y pídele en el nombre de Jesús que te guíe en medio de estos tiempos. Voy a orar por cada vida. Padre, te adoro, te exalto y te glorifico. Te doy gracias por hermosa palabra que tú has traído a nuestras vidas. Tú sabes de qué estamos faltos. Tú sabes la necesidad que hay hoy. En medio de toda esta crisis, te pido, Dios mío, por cada vida, por cada alma, Señor, que en esta hora, Señor, se ha acercado a escuchar este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra se haga realidad a su vida y que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a su corazón. Te pido por cada uno, Señor, Dios mío, de los que en esta hora están en desesperanza, en desesperación. Padre, todo el personal médico, todos aquellos que están, Dios mío, trabajando fuertemente y están agotados. Te pido que esta palabra se haga realidad y tú renueves fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús, para que puedan seguir haciendo el bien, Señor. Oh Padre, que en medio de toda esta crisis las vidas se acerquen a ti, puedan hacer de ti su refugio, que toda esta crisis, Señor, que estamos enfrentando, obre para bien. Y esta nación, Padre, en esta nación se reconozca, Padre, la necesidad que hay de ti en los corazones. Padre, que podamos poner la esperanza en ti por encima, Padre eterno, de todo recurso humano, Señor. Padre, porque la mayor necesidad que tenemos está en nuestro espíritu y no en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú sigas tratando con nuestra nación. Yo te sigo pidiendo, Padre, que tú sigas tratando con cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros conocidos. Padre, que en medio de la crisis tu nombre sea conocido. Que mañana en medio de la festividad de Navidad, Padre, podamos, Señor, en medio de la oscuridad que estamos atravesando, Cristo se haga presente, porque Él es la luz del mundo. Él fue el que vino a traer paz, Él fue el que vino a traer esperanza, Él fue el que vino a traer gozo y alegría. Y que en medio, Señor, de todo lo que estamos viviendo, Señor, pueda Cristo iluminar cada corazón y podamos celebrar la Navidad en Cristo, porque es en Cristo que está nuestra esperanza. En el nombre de Jesucristo, Señor, que ninguna tristeza, que ninguna adversidad, Padre, quite el gozo de nuestra salvación y podamos adorarlo, Señor, por causa de que un día nació el Salvador del mundo. Y esa es la verdadera Navidad. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a estar en pie, Padre, por encima de la adversidad, porque tú eres el buen pastor. Y como buen pastor, cuidas a tus ovejas. Amén.